la entrevista nos gustaría, tiene, que hemos pensado, tiene una estructura en 5 puntos. El primer punto es más bien una introducción, como simplemente nos gustaría que nos contara un poco la historia de este clúster, de esa experiencia, cómo nació, el contexto territorial donde nació, la fecha, el número de iniciativas de empresas que la componen, sobre si nació sobre como impulsada por una institución, los recursos de dónde viene, como todo lo que sea un poco la introducción y las características principales de ese clúster. Vale, perfecto. Entonces, Perdón, y también si antes de todo me puedes decir tu rol en la iniciativa, como cuál es tu rol. bueno, entonces si quieres, para ir avanzando, me presento nuevamente. Yo soy Luis Eduardo Pérez Figueredo. Actualmente soy el Cluster Manager de la iniciativa Cluster de Construcción de Santander. La iniciativa Cluster Construcción está liderada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Para darte un contexto de qué es Santander, bueno, Santander es un departamento de Colombia, creo que en Chile no sé cómo lo llamen, si estado, departamento, bueno, Región en Chile. región, bueno, exacto. Actualmente somos la sexta economía a nivel nacional, aportando un porcentaje significativo al PIB del país. Ya entrando un poquito más en detalle del clúster de construcción, aclárate pues que esta es una iniciativa que se creó hace más de 11 años bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la unión de varios empresarios de la industria de la construcción y también los gremios de la construcción acá en Santander. Particularmente, pues los gremios de la construcción acá son tres. El primero de ellos es Camacol. Camacol es la Cámara Colombiana de la Construcción. Regional Santander. Camacol tiene más o menos entre 70, 80 afiliados. También está la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander. A nivel de la industria de la construcción en Santander, yo quisiera compartirte algunas cifras, si me permites. Bueno, en el departamento, pues las empresas de la construcción de Santander son más de 13.700 empresas, generan más de 40.000 empleos directos e indirectos. También representan un 4,9% en el PIB del departamento. Em, en cuanto al tejido empresarial, cerca de un 90% está conformado por microempresas. Ya si quieres, déjame buscar aquí un documento y te afino, pero más o menos es un 90% Ujú. microempresas, un 0,6% grandes empresas, es decir, empresas que tienen más de 500 colaboradores. Em, y el porcentaje restante se distribuye entre pequeñas y medianas empresas. Pero si quieres, permíteme y ya te paso esas cifras exactas pues, para que Dale, tú lo gracias. puedas consolidar ahí dentro de la entrevista. Ujú. Entonces, el clúster de construcción nace hace 11 años bajo la premisa de trabajar de manera colaborativa con un propósito común, que es el mejoramiento de la productividad y la competitividad de las empresas del sector. Aquí pues aclararte también que nosotros desde el clúster de construcción no solamente trabajamos con empresas constructoras como tal, sino trabajamos con empresas que hacen parte de la cadena de valor de la industria de la construcción. Entonces, esta cadena de valor se divide en 4 eslabones. Un primer eslabón que agrupa a las empresas que comercializan y extraen insumos para la construcción. Entonces aquí en este eslabón encuentras, por ejemplo, ferreterías, encuentras cementeras, encuentras ladrilleras, encuentras empresas que comercializan y extraen arena, grava, otros Claro. minerales para la industria de la construcción. Mm, en el segundo eslabón son empresas que se encargan de transformar esas materias primas
en materiales para la construcción. Entonces, por ejemplo, ahí están empresas de vidrio, de estructuras de aluminio, andamios, empresas de cerámica, entre otro grupo. El tercer eslabón para nosotros es el más representativo, el que mayor número de empresas tiene y a su vez también es el que moviliza al resto de la cadena, que es el eslabón de edificación de obra. Entonces aquí lo partimos en tres subgrupos. Un eslabón de edificación de obras de infraestructura. Entonces hablamos de puentes, carreteras, escenarios de gran dimensión, como por ejemplo estadios, entre otros. El siguiente subeslabón es, es el de edificación de obra, es decir, obra de vivienda, construcción de edificaciones para ser más preciso. Entonces aquí están constructoras, desarrolladores de viviendas, desarrolladores de proyectos inmobiliarios. Y en el tercer eslabón, subeslabón, perdón, están actividades especializadas para la construcción. Estamos hablando de empresas que prestan servicios de ingeniería, arquitectura y soporte transversal a los dos subeslabones anteriores. Y en el Claro. último eslabón de la cadena de la construcción son empresas de uso final. Entonces aquí estamos hablando de inmobiliarias y empresas que prestan servicios de gestión de activos. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. No, muy claro, sí. Ok, bueno, ahí si quieres, permíteme, te voy a dejar por acá en el chat Ujú. cómo está compuesto el sector construcción en Santander. Listo, ahí ya te dejé. Ah, Sí, entonces el sector de la construcción, pues en Santander en particular, es uno de los que más moviliza la economía. En el año son alrededor de 9,5 billones de pesos en ventas. Listo, bueno, no sé, ¿pudiste descargar la presentación? sí, 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 la tengo. Sí. Listo. Dale, entonces, si me colaboras, porfa, proyectándola ya para entrar un poco más en detalle de qué es la iniciativa Cluster Construcción. Ahora sí, listo. Ah, bueno, Vale, gracias. perfecto. Bueno, entonces, hay un pequeño paréntesis. Al chat también te acabo de compartir dos diapositivas de otra presentación. Una que es el modelo de gobernanza, que ya voy a hablar sobre ello, y la otra es la cadena de valor de la industria de la construcción, lo que te Dale. mencioné hace unos minutos. Bueno, entonces, ¿qué es para nosotros una iniciativa clúster? Entonces, en primer lugar, como te decía, el clúster de construcción nace con el propósito de trabajar en pro de mejorar la productividad y competitividad de las empresas que hacen parte de la industria de construcción en Santander. Nosotros articulamos un diálogo público-privado entre diferentes agentes con un propósito común. Pues, si quieres, porfa, pasas al segundo slide. Entonces, ¿cuál es ese propósito común? Gestionar programas, proyectos, iniciativas, acciones colaborativas que le permitan a las empresas mejorar su productividad y su rentabilidad. En esto, pues el clúster de construcción actualmente es uno de los clústeres que mayor volumen de actores consolida acá en Santander. Somos actualmente más de 70 actores, dentro de los que se encuentran gremios, instituciones de educación superior, y también, por supuesto, los empresarios, que para nosotros son pues la razón de ser de la iniciativa. Entonces, con base, si quieres, porfa, pasa a la segunda diapositiva. Ah, ¿la anterior? No, no, es que estoy viendo todavía la primera. Ah, pero yo estoy cambiando. Hmm. Déjame ver. No, porque aquí no, no se me actualiza. Pero bueno, sigo mientras tanto. Entonces, nosotros propiciamos diferentes espacios de diálogo. Dale la anterior, por favor. La 2. ¿Se ve la 2? Veo la 3. Nuestras Ah, líneas. Esa, ahí ya. Listo.
Entonces, ¿cuál es el propósito de la iniciativa Cluster? Pues desarrollar programas y proyectos con un enfoque empresarial. Cuando mencionamos enfoque empresarial es porque todas las acciones parten de la comunicación con las empresas, con los gremios, para identificar cuáles son las necesidades que tienen las empresas y un enfoque práctico en el sentido que buscamos hacer una transferencia de conocimientos, capacidades, buenas prácticas para que las empresas puedan adaptarlas dentro de su estrategia y puedan generar valor, entendiendo desde nuestra óptica que la generación de valor para ellas es, en primer lugar, un incremento en ventas, un incremento en productividad, una disminución en costos y una disminución en su impacto ambiental. Nuestras acciones pues son colaborativas, como te mencionaba, las desarrollamos entre los 70 miembros del clúster y coordinadas. Generalmente yo trabajo de manera muy articulada con los diferentes gremios, en particular con Camacol, y también es una apuesta de futuro en el sentido de que las empresas pues puedan estar a la vanguardia de las diferentes tendencias de la industria de la construcción. Si quieres, sigue por favor. Bueno, entonces antes de contarte un poco sobre nuestras 3 líneas de acción, quisiera si me puedes colaborar proyectando el slide que te pasé al chat, el de la pirámide. Entonces, ¿cómo funciona el clúster? Nosotros tenemos 3 espacios de participación. Generalmente es la misma estructura de gobernanza o mismo modelo de gobernanza para todas las iniciativas clúster de la Cámara de Comercio. En primer lugar, en la base de la pirámide está la plenaria del clúster. Este es un espacio en el que participan empresas que hacen o no hacen parte del clúster, instituciones de apoyo como universidades y gremios. Y en este objetivo o en este espacio tiene como objetivo socializar los resultados de los proyectos que se han ejecutado desde la iniciativa, planes de trabajo para el siguiente año y asimismo poder tener un espacio de relacionamiento con los empresarios. ¿Quieres? Permíteme un minutico, voy a hacer un cambio. Listo, ahí me escuchas nuevamente. Sí, sí. Listo, perfecto. Es que ya me vine aquí a una sala porque se escuchaba mucho ruido de fondo. Dale. Entonces, bueno, te contaba, el primer espacio dentro de la pirámide es la plenaria del clúster. El segundo espacio nosotros lo denominamos células ágiles de proyectos. ¿Esto en qué consiste? Pues son grupos de trabajo más pequeños con empresarios e instituciones aliadas en la que buscamos identificar cuáles son las problemáticas que tienen las empresas alrededor de las 3 temáticas o 3 líneas de acción del clúster. Hablamos de transformación digital, innovación y productividad, una célula. La segunda célula es construcción sostenible y eficiencia energética. Y la tercera célula es la de comercialización y acceso a nuevos mercados. Entonces aquí en este espacio lo que buscamos es identificar perfiles de proyectos o definir cuáles son los proyectos que va a trabajar la estrategia clúster construcción. Y en el tercer espacio, que es el que nos da el lineamiento estratégico de hacia dónde debemos ir, es el comité estratégico. Entonces, actualmente nuestro comité estratégico lo conforman 15 empresas. Este comité está representado por empresas de toda la cadena de valor. Entonces tenemos empresas de ingeniería y arquitectura, tenemos empresas transformadoras de materiales e insumos, tenemos empresas constructoras y tenemos empresas del sector inmobiliario. Y lo que hace el comité estratégico es priorizar los proyectos que se identifican desde las células ágiles y dar su aval, por así decirlo, para la implementación de esos proyectos o la presentación de los proyectos a las diferentes convocatorias. Entonces ya, si quieres, podemos volver a la presentación nuevamente, por favor. Claro. Ahí, en ese slide. Entonces te mencionaba que tenemos 3 líneas de acción: transformación digital, innovación y productividad, construcción sostenible y eficiencia energética, y comercialización y acceso a nuevos mercados. Quizás te preguntarás por qué estas líneas y no otras.
porque esto pues surge de la priorización de las acciones del clúster que se define con los empresarios y con los gremios de la construcción acá en Santander. Entonces, si quieres, porfa, dale adelante. No me voy a detener tanto en este proyecto. Si quieres, dale adelante, porfa. Pues estos son algunos proyectos, algunos resultados que hemos tenido, porque me voy a enfocar un poquito más en la línea de construcción sostenible y eficiencia energética. Adelante, Perfecto, porfa. entonces voy hasta ese, Ahí, ¿cierto? listo. Ya. Ujú. Entonces, bueno, eh, nosotros desde la línea de construcción sostenible y eficiencia energética lo que buscamos es desarrollar proyectos que contribuyan a disminuir el impacto ambiental que genera la industria de la construcción. Pues en particular y a nivel mundial, la industria de la construcción es una de las que mayor impacto ambiental genera porque hace un uso intensivo de materiales. Acá Ujú. en Colombia hay algunas estadísticas, sobre todo pues, del Ministerio de Ambiente, que dice que entre un 20 y un 30% de los residuos y de la generación de carbono se debe a la industria de la construcción. Entonces, dado este impacto que se tiene en el ambiente, la actividad edificadora en particular y todo lo que ello conlleva, que es la producción de materiales y demás, nosotros desde el clúster trabajamos para que las empresas puedan reducir su impacto alrededor de la implementación de buenas prácticas de economía circular, buenas prácticas de arquitectura sostenible y una gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición. Acá, pues también siguiendo esa filosofía y esa naturaleza de la iniciativa o de un clúster en general, nosotros trabajamos de manera colaborativa con la Mesa de Construcción Sostenible. ¿Qué es la Mesa de Construcción Sostenible? Es una iniciativa que está liderada por Camacol Nacional en conjunto con la Embajada de Suiza en Colombia, que tiene como propósito desarrollar proyectos que le permitan a la industria disminuir su impacto ambiental. Eh, y acá, pues en conjunto nosotros desarrollamos tres proyectos. Entonces, el primero de ellos que tuvo como resultado la cartilla Visión 360. Eso lo construyó Camacol con la embajada y pues con los insumos que pudo recopilar en las regiones. Que lo que le dice al empresario es, mire, usted acá en esta cartilla, por un lado va a encontrar la normatividad existente en Colombia para la economía circular en la industria de la construcción y la buena gestión de economía circular y la buena gestión de residuos de construcción y demolición y a su vez un conjunto de buenas prácticas que usted puede replicar dentro de su empresa. Ah, Entonces, este es un insumo de consulta libre para el empresario. El que quiera puede acceder a la página web de la Mesa de Construcción Sostenible y ahí lo va a encontrar. Mm, si quieres, dale al siguiente slide, porfa. Esta que es otro de los productos que también se identificó y es el Toolkit de Economía Circular en la construcción. Entonces, ¿qué motiva el desarrollo de este toolkit? Pues que actualmente el empresario, si bien es cierto, hay un compendio de herramientas eh, a nivel nacional, digamos, no están consolidadas y el empresario hoy no conoce cuál es su nivel de circularidad, cuál es su nivel de reuso de materiales, de residuos de construcción y demolición, desperdicios de materias primas en la producción de un material. Entonces, esta plataforma, el Toolkit de Economía Circular, lo que le permite es, en primer lugar, oiga, siéntese, dedíquele 40 minuticos, haga usted a través de una herramienta de autodiagnóstico cuál es su nivel de circularidad. Entonces, le va mostrando si está a un nivel bajo, medio o ujú. alto de implementación de economía circular y con base en eso, pues tome decisiones. Tome decisiones y define un plan de acción. Entonces, ¿qué busca este toolkit de economía circular? Por un lado, reducir su impacto ambiental, mejorar la eficiencia en el uso de recursos, fomentar la innovación en productos y servicios. Acá lo que busca esto es cómo esos desperdicios generados se pueden
reintegrar a la cadena de producción de la misma empresa o se pueden convertir en insumos para otra empresa, o sea, una simbiosis industrial, y también pues identificar nuevas oportunidades de negocio y empleo. Este fue el segundo proyecto. Si quieres, dale a la siguiente, por favor. Gracias. El tercer proyecto que desarrollamos con la mesa fue la herramienta Sostenido. Entonces, Sostenido está enfocado principalmente hacia fabricantes de materiales para la industria de la construcción. ¿Qué pasa bueno, en Colombia y en general en América Latina? Es que a nivel de edificaciones, tú puedes ver que un edificio cuenta o con una certificación EDGE o con una certificación LEED, en el caso colombiano con una certificación CASA, es decir, con una certificación que valida que tu proyecto de construcción fue diseñado y construido bajo parámetros de sostenibilidad, apuntando a unos indicadores de ahorro de agua, ahorro de energía, ahorro de energía embebida en materiales, que eso tiene un impacto pues también en la generación de carbono. Pero a nivel de materiales, en Colombia en particular, no podemos identificar cuáles son esos materiales que tienen atributos de sostenibilidad. Entendiéndose por atributo de sostenibilidad, un material que su proceso de producción es amigable con el medio ambiente, que hace un uso o que su consumo de agua es inferior frente a otro y que el carbono generado pues también está inferior frente a otros materiales, es inferior frente a otros materiales. Entonces aquí lo que se busca con sostenido es, en primer lugar, que las constructoras hagan un uso mayor de aquellos materiales que tienen un menor impacto ambiental. Es decir, aquellos que calculan, hacen un análisis de ciclo de vida, tienen una producción más limpia y disminuyen esa generación de carbono y ese consumo de agua y energía. El segundo lugar es visibilizar el impacto ambiental de los materiales de la construcción. Entonces, aquí quiero conectar con otro proyecto que estamos nosotros desarrollando desde el clúster en conjunto con Camacol Santander. No está aquí en la presentación, pero lo voy a mencionar, que es el proyecto APUs más CO2. Entonces, para darte un contexto, un APU Perdón, es cómo se llama? El si proyecto. quieres ya te lo escribo acá Ah, ya, por gracias. el chat. Listo. Entonces, para darte un contexto, una APU es se llama APU, quiere decir análisis de precios unitarios. Entonces, el APU describe un material que se requiere o un insumo que se requiere para la construcción de un proyecto de construcción, valga la redundancia, y a su vez dentro del APU se describe pues cuál es el costo directo, indirecto, la utilidad generada por ese material. Entonces, por ejemplo, una PU puede ser concreto de 3.000 metro cúbico de concreto a 3.000 PSI. Entonces, para ese metro cúbico de concreto a 3.000 PSI, el APU describe cuánto es el costo de los materiales, cuánto es el costo de la mano de obra, cuáles son los costos de administración que cobra el que lo va a instalar, entre otros elementos. ¿Qué hicimos nosotros con el proyecto APUs? Entonces, en primer lugar, pues la estandarización de los precios, es decir, a nivel regional ya tenemos una base de datos de, oiga, ¿cuánto es que está cobrando el mercado por un metro cúbico de concreto? Pero adicional a eso, y aquí es donde se incluye el componente de sostenibilidad, adicional a eso le decimos al constructor, mire, este APU, este metro cúbico de concreto a 3.000 PSI genera tantos kilogramos de carbono.
eso acá en Colombia, la información o no es de fácil acceso o está muy dispersa o en el peor de los casos no existe. Entonces aquí nos aliamos con el Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña, España, el ITEC, y ahí hicimos un cruce porque ellos sí ya lo tienen calculado, cuánto es el CO2 generado por una APU. De manera tal que al final, cuando la constructora está finalizando el cálculo de su presupuesto, también, también va a tener un dato aproximado de cuál es el carbono generado por el uso de esos materiales. No sé si es clara la explicación. Sí, 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 claro. ¿Listo? Entonces ahí, conectando nuevamente con el proyecto de sostenido, pues lo que buscamos es, oiga, mire, si usted usa en lugar del material o del APUA, usa el APV, pues va a tener una disminución de X kilogramos de CO2 generado por la industria de la construcción. ¿M? Y la tercera ventaja de sostenido es que le permite al constructor la consulta de cuáles son esos productos que cuentan con atributos de sostenibilidad. Es decir, es una base de datos nacional en la Ujú. que se encuentran los diferentes proveedores de materiales para la construcción que tienen atributos de sostenibilidad. Si quieres darle la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este fue otro proyecto que nosotros desarrollamos en conjunto también con la Cooperación Suiza y dos universidades, una institución de formación para el trabajo, que es el SENA, y más de 7 empresas. Es el Laboratorio de Construcción Sostenible Testeo. Entonces, Testeo tiene como objetivo, si tú ves en esta gráfica, Testeo es un apartamento, una vivienda unifamiliar. Está ubicada en el Parque Tecnológico de Guatiguará. Tiene como propósito brindarle a las empresas un espacio de prototipado de nuevos materiales, un espacio de prototipado para métodos de construcción más limpia, también un espacio de medición en temas de bioclimática, domótica, confort térmico, confort acústico, para que las empresas, pues a partir de esas mediciones o de esa experimentación, puedan definir sus parámetros de sostenibilidad. ¿M? En particular, pues esto es para un clima cálido, seco, que es el clima de Bucaramanga y su área metropolitana. Bueno, hay otros proyectos que no están mencionados acá en esta diapositiva, si quieres darle a la Sí, anterior, no. pero sí me Ah, gustaría nombrártelos. Entonces, claro. permíteme, busco acá que se derivan de testeo. Ese es el link de S2S. S2S quiere decir economía circular en la industria de la construcción. Entonces, este es un proyecto resultante de testeo, se deriva de testeo, que lo que buscaba era brindarle a las empresas una guía de construcción sostenible y un manual de buenas prácticas en construcción sostenible. Aquí esta es una base de datos pues ajustada acorde a lo que los empresarios manifestaron sobre cuáles eran los temas de prioridad para el sector, y le brinda al empresario un compendio de esas buenas prácticas. El empresario que quiera conocer cuáles son las buenas prácticas para gestión de residuos de construcción y demolición, pues puede entrar aquí a, a, a este módulo y hacer consulta de la guía. Claro. Y hay otro proyecto que también desarrollamos, ese sí no lo tengo aquí a la mano dentro de la presentación. Fue un proyecto que se trabajó con el BID, se llama Santander Construye Eficiente. Entonces, Santander Construye Eficiente mm, tenía como propósito principal, bueno, una formación a los empresarios en temas de economía circular, buenas prácticas de gestión de residuos, pero a su vez tenía como entregable principal
que los empresarios pudiesen convertir o desarrollar unas nuevas líneas de negocio alrededor de 3 productos principales. Entonces, el primero era unas auditorías en eficiencia energética. El segundo era un proyecto piloto para la generación de hidrógeno verde, y se me escapa ahorita el tercero. Permíteme, busco aquí información de ese proyecto. Listo, entonces ahí te pasé. Bueno, lo que buscaba Santander Sí. Construye Eficiente dentro de su alcance Ujú. era pues poder generar al menos modelos de negocio para las empresas alrededor de auditorías energéticas, alrededor de energías renovables. Como te comentaba, una fuente de ellas era pues el hidrógeno verde, y la tercera, un modelo de negocio alrededor de eficiencia energética. Entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, el modelo de eficiencia energética? En Colombia, pues desde en los últimos años ha venido em, incrementando el uso de fuentes no convencionales de combustibles y de energía, como por ejemplo paneles solares, generación de energía a través de turbinas eólicas, entre otras. Entonces, lo que buscaba este proyecto era, por ejemplo, que una constructora pudiese instalar paneles solares, generar la capacidad de autoabastecimiento para el edificio, pero a su vez generar un excedente que pudiese vender a la red de distribución energética principal. Aquí en Santander, pues sería la electrificadora de Santander. Entonces, el propósito de ese proyecto era ese, poder explorar la generación de negocios alrededor de la eficiencia energética, alrededor de fuentes no convencionales de energía y alrededor de auditorías energéticas. Listo. Esos Perfecto. serían como los principales proyectos que nosotros hemos desarrollado. Perfecto, me parece muy interesante, muchas gracias. Fuiste muy, muy claro también en la explicación. Me se quedaron como unas dudas. Ujú. O sea, tú me dijiste que el clúster nace bajo el impulso de la Cámara, De la Cámara de de- Comercio. exacto. Y mi pregunta sería como, claro, eso fue el impulso inicial en términos de iniciativa, pero también en términos de recursos, y después como que el clúster sigue soportado por recursos de la Cámara, o el financiamiento, cómo funciona, como de este proyectos, por ejemplo. Ok, bueno, la Cámara de Comercio anualmente dispone de un recurso fijo para la iniciativa Cluster, eh, como fuente principal de financiación, por un lado. Por otro lado, pues nosotros no le cobramos a los empresarios ninguna tarifa para que hagan parte del clúster, ni ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, membresía. Sí, Ujú. para nosotros el mejor aporte que puede dar el empresario al clúster es su participación en las diferentes actividades y también contribuir con tiempo y experiencia, ¿sí? Para enriquecer la dinámica del clúster. Los gremios tampoco aportan ningún valor, y nosotros nos movilizamos por proyectos. Entonces, nosotros hemos en estos últimos 11 años hemos logrado capturar más de 3.500 millones de pesos de diferentes fuentes de cofinanciación, ya sean cooperación internacional. Por ejemplo, Ujú. testeo se hizo gracias al apoyo de Swiss Contact y de la Embajada de Suiza, pero también proyectos de cooperación con instituciones nacionales como el Ministerio de Industria y Comercio, Impulsa o Colombia Productiva. Perfecto. Sí, entonces ahí, por ejemplo, el último proyecto, no en temas de construcción sostenible, sino en temas de transformación digital, fue Santander Región BIM. Ese fue un proyecto de 412 millones de pesos más o menos. Entonces, en ese proyecto el gobierno nacional nos dio 269 millones alrededor, y la diferencia la cofinanció la Cámara de Comercio, cerca de 85 millones de pesos, y los empresarios beneficiarios del proyecto. Perfecto. Y la otra pregunta iba a ser como,
sobre, o sea, lo que nos más interesa en esta investigación es entender cuál es el aporte de la acción colaborativa en la implementación de la economía circular. Entonces, o sea, por los proyectos que ya me explicaste, ya se entiende cuál es el rol del clúster en fomentar la introducción de economía circular en la actividad de las empresas que hacen parte, pero quería preguntarte como más específico, o sea, cuáles serían como sobre la base de su experiencia, cuáles serían las ventajas que piensan que más son aportadas por el hecho de actuar como grupo de empresa y no como empresa individual en el poder implementar los proyectos que implementaron. Eso sería un Ok, poco... bueno, entonces yo quisiera destacar como primer ventaja la simbiosis industrial que se genera por trabajar de manera colaborativa. ¿En qué sentido? En que pues si trabajo yo solo no me voy a enterar de qué es lo que hace mi competencia o mi industria complementaria. Mientras que trabajar en estos proyectos pues sí le permite entender, oiga, mi proveedor de ladrillos está trabajando en el desarrollo de un nuevo material. ¿Cómo yo lo puedo incorporar a mi proyecto? O, por ejemplo, yo estoy generando un residuo de construcción. No sé si tú conoces, por ejemplo, hay unos bloques de concreto que son cilíndricos, se llaman pilotes. Entonces, los pilotes se hacen para unas pruebas de resistencia de materiales. Generalmente las constructoras lo que hacen con esos pilotes es los desechan. Entonces, algunos cogen esos pilotes y los reincorporan para irlos a hacerlos parte de la estructura de un parque, para delinear un andén, por ejemplo. ¿Mm? Entonces ahí también se ve cómo el material que yo desperdicio le puede servir a alguien más o le puede servir a otro actor de la industria. Eso desde la simbiosis industrial. Segunda ventaja, pues se trabaja por un propósito común. Entonces aquí una empresa constructora que tiene un sello Edge. ¿Qué es un sello Edge? Es el que te dice el edificio tiene al menos un 20% de ahorro en energía, en consumo de agua y en materiales para la construcción. Entonces, no solamente es la constructora la que se ve beneficiada, sino también está el ingeniero que hizo todo el diseño del edificio bajo parámetros de bioclimática, bajo parámetros de eficiencia energética, bajo parámetros de uso de agua. Segundo, pues también están las empresas de materiales que contribuyen. Entonces decir, uy, es que yo estoy usando un ladrillo que consume 20% menos de carbono. Entonces también moviliza el posicionamiento de las empresas. Y el tercero, pues que hay un aprendizaje colaborativo. No es yo solito aprendo sobre construcción sostenible, sobre eficiencia energética, sino aprendemos todos en común. Y aprendemos no solamente de la normatividad que existe y de las buenas prácticas que hay, sino también hay un intercambio de lecciones aprendidas. Sí, no, en Colombia tenemos una expresión coloquial que es como la embarré. Entonces, de las embarradas, la embarrada entiendas error. Entonces, la embarrada de uno es una lección aprendida que a mí como Claro, desarrollador para otro proyecto me sirve para no cometer la misma embarrada. claro, ¿Sí? perfecto, Entonces, perfecto. alrededor de esas tres yo me enfocaría. Un Ujú. tema de simbiosis industrial, un aprendizaje colaborativo y también un tema de Propósito común. mejoramiento del impacto ambiental Mm, alrededor de un propósito común. ya, perfecto. Y por el otro lado, entonces, perdón, por todas las preguntas y el tiempo, pero Tranquila. muy interesante, la verdad. Y por el otro lado, los desafíos que igual me imagino se encuentran en trabajar conjuntamente o las cosas como que los factores que sienten que necesitarían como para resolver los desafíos, como desde afuera también, un soporte que falta o cualquier cosa Ujú. de ese tipo. Bueno, desafíos son muchos, pero me gustaría partir de quizás uno de los más importantes y es un cambio en el paradigma.
un cambio en el chip. ¿En qué sentido? Generalmente nos han vendido o mal la idea de que ser sostenible es ser más costoso y es Ujú. perder competitividad, cuando la sostenibilidad es todo lo contrario. ¿Sí? La sostenibilidad te permite disminuir un impacto ambiental, generar un impacto positivo sobre la comunidad que se tiene, donde se está desarrollando el proyecto, y por consiguiente, pues eso tiene beneficios en disminución de costos y en mejoramiento de la imagen. Decir una constructora o una empresa proveedora de materiales es que yo cuento con un sello de sostenibilidad, marca un diferencial. Digamos, esa es la tendencia hoy. Mañana, no sé en cuántos años, 10, 15 años, ya no va a ser un diferencial, sino va a ser algo obligatorio. Donde si usted no tiene un sello, pues está fuera del mercado. Y aquí conecto con el segundo reto, y es que el mercado, pues también debe exigirle, o sea, el cliente es el que mueve la dinámica del mercado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa hoy? Las constructoras que deciden tener un sello de sostenibilidad como Edge o como LEED lo hacen más porque quieren diferenciarse de su competencia y brindarle al cliente un valor agregado que un proyecto que no tiene el sello no lo va a tener. Entonces me explico. Por ejemplo, que yo viva en un edificio con una certificación Edge, voy a consumir menos energía y menos agua. ¿Por qué? Porque el agua, por ejemplo, las aguas lluvias se reutilizan, el agua de los lavabos se reutilizan. Entonces, ahí hay un impacto. También sé que es un edificio que se construyó de manera amigable con el ambiente y que tuvo en cuenta el entorno. Pero ¿qué pasa? Que si yo como consumidor de vivienda no le exijo al mercado, oiga, es que si usted no me vende un proyecto certificado LEED, yo no le voy a comprar. Entonces hace falta un tema de movilizar el mercado alrededor de la sostenibilidad desde la óptica del consumidor. También, por supuesto, para que el constructor se sume, pues también hay que darle una serie de incentivos tributarios. En Colombia existen incentivos tributarios para quien compre vivienda sostenible, sobre todo en temas diferenciales, en tasas diferenciales de interés para la compra de Ujú. vivienda. Pero el constructor no recibe tanto ese beneficio. Y en eso también hemos venido trabajando con el IFC. El IFC es un instituto financiero que regula la certificación Edge, para que desde el IFC en conjunto con las alcaldías locales se pueda dar otro beneficio que impulse la sostenibilidad en la construcción. Entonces, por ejemplo, deducciones en impuestos como industria y comercio, mejores tasas de compensación ambiental, temas de deducción en el impuesto de hay un impuesto que se paga en planeación, ahorita se me escapa el nombre. Bueno, si me acuerdo te lo menciono. Entonces hay dos impuestos, industria y comercio, el impuesto predial, temas de impuesto predial, también para que el consumidor tenga una disminución en el impuesto predial, es decir, acá año a año uno tiene que ir a la alcaldía y paga un impuesto por tener un inmueble, un activo fijo, un apartamento, dependiendo su área y su ubicación. Entonces es eso, si yo tengo un apartamento con certificado Edge, oiga, pues deme una tasa preferencial en ese impuesto, un descuento. Claro. Entonces, ese es el segundo reto, dar incentivos hacia la sostenibilidad. Sí, si lo vemos desde el punto de vista del fabricante de materiales para la construcción, pues también requiere unos incentivos. Me explico. Sí, Para sí, ser sostenible tiene que hacer una reconversión de su proceso productivo, tiene que claro. seleccionar muy bien a sus proveedores, tiene que controlar el consumo de agua, el consumo de energía, hacer un análisis de ciclo de vida del material para lograr una declaración ambiental de producto. Entonces, desde el mercado también se debe incentivar el consumo de ese tipo de materiales. Y uno de los propósitos de sostenido es ese, es incentivar el consumo de materiales sostenibles. Mm, qué otro reto?
Bueno, romper el paradigma de que ser sostenible es costoso, ya creo que lo había Ujú, mencionado. sí, Y por otro lado, pues incorporar la sostenibilidad dentro de la estrategia empresarial. ¿M? mm, A veces nos quedamos con que la sostenibilidad es simplemente cumpla con un formato que le da un ingeniero ambiental, o cumpla con o haga lo posible por lograr una certificación ISO o una certificación NTC, norma técnica colombiana, y ya. Pero la sostenibilidad debe ser parte de la estrategia empresarial, no un actor aislado, sino parte de la estrategia. claro, claro, perfecto. Bueno, yo creo que tengo una última duda y después te puedo dejar. Siempre que tienes tiempo para una última pregunta, me avisas si Adelante, tienes. Dale. adelante. Em, o sea, me explicaste muy bien el modelo de gobernanza del clúster, pero quería saber em, algo sobre cómo, por ejemplo, o sea, me imagino que como Cluster tienen como o sea, tienen una estrategia, un plan de estrategia que claramente incluye objetivos de sostenibilidad ambiental. Y como, o sea, también hay como plan de evaluaciones, ese plan es común para todas las empresas que están en el clúster, o es como que cada empresa tiene su propio plan con objetivos propios y lo comparten. Como que no entendí bien cómo viene ese seguimiento, como que los objetivos son común y son decididos por el clúster, eh, por los órganos de gobernanza del clúster, o cada empresa igual como que sigue su propio eh, objetivos y proceso de evaluación. Ok, bueno, nosotros para dar respuesta a la primera parte de la pregunta, no solamente el clúster de construcción, sino también los otros clústeres. Aquí en la Cámara de Comercio son 5. Está el clúster TI, clúster salud, clúster café, clúster turismo y pues por supuesto clúster construcción. Tenemos el mismo modelo de gobernanza y las mismas líneas estratégicas de acción, dentro de las cuales está la línea de sostenibilidad. Para el caso de construcción, pues es construcción sostenible y eficiencia energética. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al inicio y al final de cada año? Entonces, al inicio, o bueno, en esta fase, de hecho ya estamos en fase de planificación del siguiente año, definimos qué es lo que vamos a trabajar, cuáles son los temas que se van a priorizar. Este año, por ejemplo, en la línea de construcción sostenible, hablamos de incentivos tributarios, hablamos de economía circular y hablamos de gestión de residuos de construcción y demolición. Eso nos da la base para que a lo largo del año definamos una serie de acciones, temas de capacitaciones, temas de asesorías a las empresas en la línea de sostenibilidad, y nos da el punto de partida para las acciones del siguiente año, es decir, lo que no ejecutamos o lo que el empresario considera le va a complementar, se ejecuta en el siguiente año. Digamos, estas acciones de capacitación pues no tienen una medición como tal, pero sí hay unos programas que sí generan una medición, dependiendo de los proyectos y dependiendo también de la naturaleza del proyecto. Entonces, por ejemplo, está el programa Empresas Verdes, que el programa Empresas Verdes sí le brinda un acompañamiento en cuanto a la definición de una hoja de ruta de sostenibilidad para la empresa, y al finalizar el proyecto se tiene una medición de cuál fue el cumplimiento de las acciones dentro de esa hoja de ruta. No sé si con eso doy respuesta a tu pregunta. Sí, sí, creo que sí. Entonces, como que no hay como ¿cómo decir? Como un sistema de evaluación general a nivel de clúster, pero como que cada proyecto igual tiene su funcionamiento. Por ejemplo, eso que me dijiste tiene o sea, ayuda a la empresa a tener una hoja de ruta y entonces ellos la siguen y después tienen como resultado una medida de los resultados que lograron, ¿cierto? Exactamente, así es. Digamos, acciones en temas de fortalecimiento de capacidades, de capacitación, transferencia de conocimientos, pues, no tienen una medición, pero Ujú. los proyectos que se desarrollan alrededor de la construcción sostenible y la eficiencia energética o la sostenibilidad, para dejarlo en término más amplio, sí tienen una medición de inicio, que es un diagnóstico donde se hace una línea base, y una medición final de cómo sale la empresa luego de la intervención.
Perfecto. No, muchas gracias por el tiempo y por toda la respuesta.